Pulso económico, que como cada día vamos a arrancar echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido al IBEX 35, que cierra con un pequeño avance, 0,15%. El índice general se queda en 13.234,2, gracias a la acerera o las acereras, gracias a Indra y gracias a los bancos. Ese es el ranking de las que hoy prosperan. Arcelor, la que más, 6,36, Indra 3,84 y Santander sube 2,45. En el lado del rojo, donde preponderan las manos vendedoras, la que peor ha tenido el día es Celnex, 6,36 de caídas. En segundo lugar, Ferrovial, 3,43 abajo. Y en tercer lugar, Merlin Properties, que cae 2,88. Y a continuación les voy a adelantar los titulares de lo que me parece a mí que va a ser lo mollar de la tertulia de análisis económico, la que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape detalle. Bueno, y en nuestra tertulia, como no, hoy tenemos que estar pendiente de esta señora que ven en pantalla, porque el Banco Central Europeo pues ha seguido los pronósticos y ha bajado un 0,25 los tipos de interés. El bajo crecimiento y un IPC propicio justifican otra bajada de tipos, la sexta, y deja los tipos en la fase más barata o más baja de los últimos 2 años. Y hablaremos de la vuelta de dos de los instrumentos clave de la organización financiera CaixaBank a Cataluña, en concreto de la Fundación La Caixa y del brazo inversor Criteria, que han decidido volver a Barcelona, volver a situar sus sedes en Barcelona. Es decir, todo lo que depende directamente de Isidro Fainé se rinde a los nuevos cambios del gobierno de Salvador Illa y decide la vuelta. Eso sí, CaixaBank como entidad financiera va a continuar con su sede en Valencia. Bueno, dicho lo cual, les presento a nuestros invitados hoy. Don José Ramón Riera, escritor, economista y hombre fuerte de una web que lo está petando en materia económica, si el gobierno lo permite. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Que sepas que como escritor ya está mi último libro en la calle, pues El ocaso del estado del bienestar. A ver qué día viene usted y lo presenta adecuadamente. Y don Darío García, trader y además analista financiero. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Ya mucho tiempo que no está usted en Pulso Económico. Y encantado de la bienvenida. Le reitero la bienvenida. Mejor encantado de volver a estar. Vamos con el IBEX. ¿Qué les parece a ustedes? Parece que la decisión del Banco Central ha frenado un poco el día. Hemos ido de más a menos y al final pues hemos terminado con unas leves alzas con poca actividad en el mundo bursátil. Darío. Pues prácticamente lo que venimos desarrollando el resto de la semana. El IBEX 35 sigue manteniendo un rango inapetente, a pesar de haber tenido un crecimiento en este último año y medio bastante sustancial, y bueno, pues simplemente amparando en la política general de las compañías de retribución de dividendos como atractivo principal. Sí que podemos ver hoy, por ejemplo, pues cómo han entablillado, ¿no?, o han consolidado los movimientos hoy del IBEX a partir de la decisión del Banco Central Europeo de rebajar los tipos al 2,5, punto a partir del cual, que ha sido el mínimo de la sesión, luego ha vuelto a recuperar. Pero realmente la evolución del IBEX deja mucho que desear si lo comparamos con cualquier otro índice, ya no solo europeo, sino por supuesto de Estados Unidos. Tranquilidad. Calma, sosiego, 13.200, hombre. Bueno, pues ahí estamos, es decir, y cruzando los dedos para que no lleguen noticias en cualquier momento de la administración americana que haga que las cosas cambien de tendencia. Esperemos que por lo menos sigamos ahí sin pegarnos grandes bofetadas de cara al futuro, que yo no lo tengo nada claro, lo que va a pasar de aquí las próximas semanas. Hablemos de aranceles, aunque cada vez cueste más. En primer lugar, los canadienses han dicho, vas a ver cómo entienden la jugada los vecinos del sur. Los licores que están en los bares y en las tiendas de Canadá, por ejemplo, el whisky Jack Daniels, pues esto boicoteado. ¿Hay aranceles? Aquí hay boicot. Como las decisiones se van pues complicando, resulta que tampoco ayuda a Donald Trump, porque ha decidido que, hombre, lo de México, que lo decretó antes de ayer, vamos a esperar un mes porque ha hablado con Sheinbaum, con la presidenta mexicana, y alguien le ha hecho ver a Trump que a lo mejor esto encarecía el automóvil en Estados Unidos y vamos a darnos un mes de tregua. Bueno, pues ahí estamos, la tregua, la guerra, la tregua, decretadas desde el despacho Oval. Sí, no, vamos a ver, hay una cosa que tengo muy clara.
Es decir, Donald Trump no tiene un pelo de tonto. O sea, sabe a lo que juega y quiere jugar a ese juego. Acongoja, cede, pero siempre gana. Siempre saca algún rédito en todas sus jugadas. La primera vez fue las 10.000 policías, gendarmes, fuerzas de cuerpos de seguridad de Estado, militares en las fronteras del sur de México, y paró, y sobre todo que no entrase el fentanilo, y lo paró. Ahora le va a dar otro mesecito, pero que de aquí va a sacar rédito, vamos, yo hay cosas que no tengo absolutamente ninguna duda. No hace un movimiento, es el mejor jugador de póker del oeste, además siempre con el revólver encima de la mesa dispuesto a disparar. Y eso sí, es decir, la gente sabe una cosa, es decir, que cuidadín como te enfrentes con él, cuidadín, que ya lo hemos visto con Zelensky, como a los pocos días tiene que mandar una carta diciendo aquí jefe a tu dispo. Pero, y de hecho, a colación del tema del revólver, es la política americana casi escrita en su propia constitución de dispara primero y pregunta después. Desde que tomó cargo de su mandato de presidente por segunda vez, firmando decretos diciendo esto es lo que voy a hacer y lo hago. Y lo que hace es negociar para quitarlo, pero no al revés. O sea, no negocio para amenazar con que si lo hago o lo voy a dejar de hacer, sino lo hago y esa es la carta que tengo sobre la mesa. El que tiene que ceder es la otra parte. Y como sabemos que Estados Unidos es uno de sus grandes sectores de comercio y de negocio para sus propios presupuestos internacionales es precisamente la defensa, pues está atacando a todos los aranceles menos precisamente a esos porque son los que más les interesa. Bueno, vamos a Europa. En Europa la noticia destacada, aunque estaba perfectamente descontada por todo el mundo, la bajada de tipos 0,25 abajo ha decretado el Banco Central Europeo, amparado en que hay que activar como sea el crecimiento de Francia y de Alemania, o de Alemania y Francia, como ustedes quieran, y porque el IPC justifica pues una bajada de tipos, no peligra la inflación. Así lo contaba la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Hoy el Consejo de Gobierno ha decidido rebajar los tres principales tipos de interés en 25 puntos base. En particular, la decisión de bajar el tipo de depósitos se basa en nuestros datos actualizados de la inflación. Descontamos una bajada de tipos, nadie sabe ya qué va a pasar, si va a haber una siguiente bajada, cuándo va a ser, etcétera, etcétera, etcétera. Todo dependerá del influjo postelectoral en Alemania, de si los datos alemanes empiezan a cambiar de visión y de lo que pasa en Francia. De hecho, la principal justificación, que es lo que has comentado al principio, es que el crecimiento está más moderado, que la inflación está un poquito más controlada, pero a mí también me huele un poquito a que hay una guerra de tipos de interés entre las principales economías, principalmente Estados Unidos, y aunque el Reino Unido está un poquito ahí en el punto medio, como si hubiera algún tipo de relajación monetaria, no tanto por emisión de papel para inundar el mercado de billetes, sino para aliviar las tensiones respecto a los costes de financiación. Y a colación, además, de que sabemos que Europa está condicionada forzosamente a rearmarse y a utilizar presupuestos precisamente para incrementar sus gastos en defensa, de las pocas maneras que tiene para financiarse es emitiendo deuda y de las pocas medidas que puede adoptar el Banco Central Europeo sin emitir billetes, precisamente ayudándolos a que se financien más barato. Totalmente de acuerdo con Darío en todo lo que ha contado, y a eso hay que añadirle una cosa. La economía alemana está en un problema muy serio. Los franceses, que en crecimiento no están tan mal como los alemanes, pero con el crecimiento del 1% no van a ninguna parte cuando su deuda crece 240.000 millones al año y su déficit este año se estima, ellos dicen que en un 5,4% bajando del 6,1%. Es decir, casi 40.000 millones nuevos de deuda que van a tener que sacar al mercado. Es decir, como la señora Lagarde no ayude a las dos primeras economías de la Unión Europea, que me lo expliquen a mí cómo cómo los 27 países van a emitir deuda por 650.000 millones de euros más. Es decir, ¿a qué tipos de interés?
Sí, cómo se van a pagar, sí, aunque no cuenten a efectos internos, no cuenten para Ursula von der Leyen a efectos internos de déficit, lo que sí es verdad es que el déficit es decir, la suma total de la diferencia entre ingresos y gastos, se ponga la contabilidad como se ponga y por lo tanto vamos a necesitar mucha más deuda. Ojito con el exceso de deuda, ojito que vamos a ver las consecuencias que trae, ojito. Y además, que Europa se endeude por sí misma, igual que se endeudó en 750.000 millones para los Next Generation, ahora en 150.000 más, veremos a ver a qué precios también se endeuda Europa. Bueno, los tipos caen, están al 2,5%, no habían estado tan bajos en los últimos 2 años y aquí hay una aparente contradicción. Resulta que en el mercado español los bancos continúan siendo los que ofrecen el fuelle, los que tienen viento para ir mejorando y prosperan todos, no de una manera espectacular, pero sí de una manera positiva. Sí, y parece que en los últimos años hemos visto como que siempre va a estar el respaldo del Banco Central Europeo, de las medidas del Parlamento Europeo, en el que a futuro la deuda no tiene coste o no tiene repercusión o no tiene consecuencias. Entonces, una situación que debería ser totalmente opuesta a la que está sucediendo, es decir, cierta aversión a comprar bonos precisamente porque tiene esas connotaciones de riesgo, como está siempre, o la percepción a nivel general de la población es que no hay ningún riesgo, por mucho tipo de interés que te paguen, bueno, pues lo que hacemos es dejo de comprar la deuda que está actualmente flotante y en las próximas emisiones, como las que hemos visto ahora en España y como las que veremos próximamente en las emisiones nuevas del Bund, da igual la rentabilidad que me ofrezcan. De hecho, las carteras en las últimas semanas de duración de los bonos, sobre todo en Europa a nivel de Alemania, las duraciones, que es el tiempo que yo tengo esos bonos en mi cartera, se han disparado porque buscan un nivel de proteccionismo a expensas, lógicamente, de la rentabilidad que les puedo ofrecer. Pero eso parece secundario. Sí, no, vamos a ver, es decir, yo creo que la banca en estos momentos sea uno de los mayores compradores de deuda, creo que es un riesgo, y además lo saben los franceses, que en estos momentos tienen el 33% de la deuda total del gobierno francés. Como entre en crisis la deuda francesa, como entren en dificultades de financiación, que va a entrar el Banco Central Europeo a rescatar casi 1.200.000 millones de euros que tienen los bancos franceses en sus carteras. Ojito con el tema. Que el Banco Santander, el BBVA, como veíamos hace una semana, que se están cargando con 60.000 millones más, bueno, pues allá ellos. Hombre, es cierto que la banca española todavía está por debajo del 15% en cuanto a peso específico comparado con los franceses que tienen el 33%. Y es cierto que nosotros estamos en 1.600.000 y los franceses en 3.300.000. Es cierto que todavía hay una diferencia importante. Pero, hombre, vamos a hablar del Bund, que hablaremos después. Vamos a entrar en eso, en cómo negocian esto los diferentes países. Ha sido en Alemania anunciar que se acabó la regla nunca discutida de la deuda y, oiga, pues ha llevado todo esto a que el Bund esté ofreciendo unas rentabilidades del 3%. ¿Qué pasa en España? Ya por entrar en lo que nos compete. Hoy ha habido una subasta, 5.800 millones han sido pues colocados, obligaciones del Estado a 7 y a 10 años. Pues todo está por encima del 3%. 3,10 las de 7 años, 3,15 las de 10 años. Y esto acaba de empezar. Sí, y es que hace en el mes de febrero hemos cerrado a 2,70, 2,80, la financiación de este tipo de productos muy parecidos. Es decir, había una pequeña fluctuación arriba y abajo, pero alrededor del 2,7. Ya pagar casi el 3,2, medio punto más, parece que, son solo 5.000 millones. No, es que estamos a primeros del mes de marzo. Oiga, que nos quedan 9 meses. Oiga, que este año vencen
200.000 millones de euros vencen de carteras antiguas, de deuda de media de 8 años, que si nos miramos hacia 8 años atrás, nos vamos al 18, donde los tipos de interés a los que nos financiábamos eran muy bajitos, donde el Banco Central Europeo estaba casi en el 0% de tipo de interés y por lo tanto donde pagábamos muy poco. Y ahora vamos a cambiar deuda de casi alrededor del 0 a deuda por encima del 3,2, 3,3, 3,5, vamos a ver lo que pasa. Oiga, 200.000 millones, 3 puntos, son 6.000 millones de intereses, que parece, bueno, no, sí, oiga, solo en eso, y si además metemos otros 60, 70.000 o 100.000 millones con el tema de la defensa, es que lo mismo metemos otros 3.000 millones más, es decir, a la caja, es decir, no de las pensiones, sino a la caja que va a salir en los tipos de interés, y 9.000 millones de euros. 9.000 millones de euros es decir, un mes y medio de la educación de este país, ojito, un mes y medio de la educación de este país. Darío. Básicamente es lo que comentaba, lo que hacen es liquidar deuda que prácticamente no ofrece rentabilidad en sus carteras, por lo tanto, de cara a sus clientes e inversores, tiene toda la lógica del mundo, y lo que hacen es rolar, que es lo que comentaba anteriormente. Ahora resulta que a tipo oficial de emisión y de subasta voy a obtener más rentabilidad y encima con un vencimiento mucho más largo que el que tengo ahora mismo en cartera, que prácticamente es un muerto viviente, ¿no? Pues eso es lo que están haciendo. Bueno, vamos con un grupo importante en el mundo de las expectativas económicas españolas, CaixaBank. Ha decidido Isidro Fainé volver a Cataluña en lo que toca al patronato de la Fundación de la Caixa y en lo que toca al brazo inversor de la Caixa, Criteria. Estos que estaban en Valencia van a volver a Barcelona y, CaixaBank se va a quedar en Valencia, al menos momentáneamente. Ya veremos, porque esto, recuerden que inicia el movimiento de vuelta a Cataluña el Banco Sabadell y ya veremos qué termina pasando. Así lo recibía el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Es muy positiva, no solo por la señal que supone para otras empresas que estén pensando en hacer el mismo viaje de vuelta, sino también por las razones por las que se está produciendo. Estamos retornando a la normalidad institucional en Cataluña, a una estabilidad y además seguridad jurídica que anticipa precisamente que se revierten las condiciones que dieron lugar a la salida, y no solo esta situación de normalidad actual, sino una previsión también de estabilidad a futuro y por lo tanto de rentabilidad y de oportunidades en Cataluña, y esto son excelentes noticias. Bueno, tampoco hay que ocultar la especial buena relación de este gobierno con CaixaBank y con su brazo inversor Criteria especialmente, ¿no? Darío García. Al final, dejando de lado la vuelta de Sabadell como medida proteccionista para evitar la OPA del BBVA, no sé si es tan peligroso mentir como no contar toda la verdad. Cuando se pone como titular la Caixa, al inversor particular o al individuo que está en la calle viendo el programa o cualquier noticiario económico, cuando lee la Caixa entiende el banco. No. Criteria es el holding del cual cuelgan precisamente la fundación y el banco, que jurídicamente son dos constituciones muy diferentes. Lo que podríamos decir es que en el ámbito de gestión política de todo lo que es la estructura se han llevado la fundación, que es la cara más amable de la estructura, y el holding o la cabeza pensante de toda la estructura. Pero lo que es a nivel jurídico el banco, la gente tiene que saber que no está en Cataluña y es precisamente la que se ha quedado fuera de la ecuación, porque precisamente no le está gustando la situación, por mucho que en este caso, entrando más ya en un tema político, pues el gobierno lo que está es rindiendo cuentas a las exigencias de ellos. Sí, decía el líder de CaixaBank, cuando se suscitó la vuelta del Sabadell, decía, no, hombre, es que lo que ahora existe es una entidad completamente distinta. La que tiene sede en Valencia no se parece en nada a la que 7 años atrás se fue de Barcelona. Sí, no, vamos a ver, aquí totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Darío, pero a mí me gustaría añadir otro tema que creo que es un factor que hay que tener permanentemente en cuenta. Hace escasamente un mes, un señor presidente de una empresa del IBEX 35 fue llamado a Moncloa, fue cesado, ni siquiera por el ministro de Economía, ni tampoco por el presidente del Gobierno, sino por Manuel de la Rocha, jefe del gabinete económico de la Moncloa, que le mandó y le dijo, usted acaba de ser cesado. Oiga, pero sí, usted es cesado porque lo dice el presidente. O sea, el golpe de Estado que dio en aquellos momentos un gobierno cesando a un presidente del IBEX
ha demostrado una cosa, que es que el gobierno puede comprar lo que le da la gana. Tiene ya el 18% de las acciones de eso que llamamos Grupo CaixaBank. Si decidiese mañana comprar otro 5%, un 7%, con el dinero de los españoles, puede hacer cambiar desde el presidente de la Caixa, Criteria, etcétera, al consejero delegado, y ellos lo saben. Es decir, con lo cual, una simple llamada de Carlos Cuerpo, en este caso un ministro, ha hecho un movimiento de vuelta a Cataluña político que no es completo, totalmente de acuerdo, que no es completo, pero lo que siguen mandando es un mensaje muy claro. Aquí, en el IBEX 35, manda Moncloa. Y que lo tengan claro, que si alguien no se aviene, puede ir cogiendo 50 millones, sí, e irse a casa, pero que se va a su casa. O sea que, ojito, que esto, de verdad, estamos en una dictadura desde la Moncloa con respecto a la economía del IBEX 35. Trump será el más listo del oeste, pero que yo sepa, todavía no se ha atrevido a cesar a nadie del Nasdaq, de Wall Street, ni de ninguna gran empresa de este país. Y aquí sí. Me dejas el toro en suertes porque yo pensaba que tenía que sacar el asunto Telefónica. El nuevo presidente, puesto también a codazos, Murtra, ha nombrado CEO a Emilio Gallo, que es un clásico de la compañía, y, ojo, presidente de Movistar, a Javier de Paz. Yo a este le conocí cuando era jefe de las Juventudes Socialistas. Le metió en el Consejo de Telefónica Zapatero y allí sigue. Pero bueno, una cosa es tener a un político porque te lo pide un partido en el Consejo, que es criticable, esto lo hizo Alierta, y otra cosa es nombrarle el presidente no ejecutivo de Movistar. Sí, vamos a ver, primero, Emilio Gallo. Emilio Gallo, yo le conozco personalmente, fue director general de marketing en Telefónica España, luego ascendió al puesto de presidente, es un gran profesional y de momento, es decir, por lo menos a efectos de tener a alguien que conoce la empresa, que conoce la estrategia, que sabe de las telecomunicaciones, que sabe del negocio, lo que no sé es lo que podrá llegar a mandar, es decir, con un presidente que es más ejecutivo que nadie y con un vicepresidente que tiene línea directa con el presidente en la Moncloa. Y además ahora ya nos cogemos a Movistar, que sabemos para qué la queremos, ¿no? Para el nuevo canal que quiere montar, es decir, el señor Sánchez, para que le den solo noticias de él, que se suponía que iba a prisa y que va se les ha frustrado. Y no olvidemos, con Javier de Paz en Movistar, ¿cuándo empezaremos a oír de que le van a comprar las acciones a Orgulian y a Vivendi? ¿A qué precio? Seguro que con plusvalías para Orgulian y dirá, yo me largo, que aquí esto no pinta nada bien. Y que siga el plan, ¿no? Darío. Al final son movimientos que se permiten o están permitidos y el cargo, aunque no sea ejecutivo, lo que le permite es tener, no sé si un vocero, pero al menos alguien con la oreja puesta de todo lo que se decide en el Consejo de Administración, que no tiene por qué decidir nada, pero tiene que saber todo lo que se comenta. Entonces, son medidas que lo único que hacen es mermar la confianza del inversor privado y por lo tanto particular en las expectativas de interés en invertir en una compañía. Es decir, en lo que siempre se ha denominado, si los ejecutivos de una empresa no tienen participaciones o su mayor parte del salario no depende de los resultados de la empresa, indican que tienen muy poca fe en el desarrollo futuro de la misma. Y aquí pues lo que estamos viendo es, en otras esferas, prácticamente lo mismo. Darío, me gustaría comentar Arcelor. Arcelor, oye, 40% o más de subida en este año. Las fechas me coinciden con muchísimas cosas. Las necesidades de demanda de suministro de oleoductos, suministro de materiales, suministro de piezas semifacturadas o piezas finales, en una empresa que no debemos de olvidar que aunque cotiza en España, también en Francia de otra manera, es una empresa internacional y de altísima demanda de determinados sectores estratégicos y que a colación de las políticas y de las noticias más recientes que conocemos, la defensa, pues lógicamente tienen un futuro muy prometedor y los inversores lo saben, que lógicamente pues apuestan por ella. No tenemos que rasgarnos las vestiduras cuando vemos determinadas compañías o determinados sectores que se aprovechan de la coyuntura, lógicamente situacional, actual y futura. Entonces, el 40% en lo que va de año me parece poco a cómo puede llegar a cerrar el año. No tenemos tiempo
tiempo para más. Lo dejamos aquí con mi agradecimiento a estos dos caballeros por sus opiniones y por su presencia en el programa y a ustedes por su paciencia e interés. Les espero a la vuelta de publicidad en la redacción abierta.